Bienvenidos a su devocional de las iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores. El tema que estaremos tratando se llama Un testigo valiente, basado en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y bueno, estas son las palabras que Pablo le está diciendo a Timoteo para alentarlo, para animarlo, cuando le escribe esta segunda carta. Según los estudiosos, dicen que Timoteo probablemente era un joven muy tímido y un poco enfermizo. Y en esta segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, lo anima y le recuerda que él debe testificar de Jesucristo y predicar el Evangelio a otros, es decir, llevar las buenas nuevas de salvación o las buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra Evangelio. Y Pablo le dice a él que debe hacer esto sin timidez, sin temor, porque él ya fue equipado para hacerlo. Él debe ser un testigo fiel de Dios porque ya fue equipado para hacerlo. Y le explica allí cómo fue equipado y le dice que primero él había escuchado y aceptado y creído en las buenas noticias de salvación. Timoteo había creído en Jesús y lo había aceptado como su Salvador. Pablo había orado por él, impuesto las manos sobre él, para que él recibiera la llenura del Espíritu Santo, el fuego y el poder de Dios. Como tercer punto, si el Espíritu Santo ya estaba en él, lo único que él tenía que hacer era avivar ese fuego que lo iba a hacer valiente para poder echar esa cobardía fuera de él. En cuarto lugar, el poder de Dios para operar en milagros, prodigios y sanidades ya estaban en él. Solamente tenía que ponerlo en práctica y permanecer avivado, sin dejar que ese fuego se apagara. Había sido lleno también del amor de Dios, lo cual le permitía sentir compasión y misericordia por otros. El temor, el miedo y la timidez que antes lo dominaban ya no era impedimento para llevar esas buenas nuevas de salvación, porque había sido equipado con dominio propio, lo cual le daría valor y fuerza en los momentos de aflicción por llevar el mensaje de salvación a otros y testificar de lo que Jesús había hecho por la humanidad, darles vida eterna y reconciliarlos con el Padre. Pablo estaba consciente que este poder había primero actuado en Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, ya que Pedro y los discípulos testificaron de ello. Así se encuentra expresado en Hechos 10:38, hablando ellos de Jesús, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pablo también sabía y le estaba transmitiendo a Timoteo que esa llenura del Espíritu Santo
Y ese poder no solamente era para Jesús, sino que al contrario, Jesús nos había dado esa gran promesa para cada persona que experimentara un nuevo nacimiento y que tomara la decisión de ser su discípulo. Pablo había experimentado ya este poder, había sido lleno del Espíritu Santo, porque él había creído también en esa promesa. Ahora le estaba transmitiendo a Timoteo esa promesa que Jesús hizo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que tú, amado oyente, y yo, en algún momento podemos habernos sentido tímidos, miedosos o cobardes como Timoteo, o pensar tal vez que el tiempo de los milagros ya han pasado. En el día de hoy, yo te animo y te aliento, al igual que lo hizo Pablo con Timoteo, y te invito a que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ya cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, solo que no lo dejamos actuar porque no creemos que Él pueda actuar. Entonces, ¿qué necesitamos? Hoy, avivar ese fuego del don de Dios que está en ti y que está en mí, para ser su más fiel discípulo y para empezar a testificar de Él y a movernos en milagros y prodigios. Padre Celestial, te damos gracias por tu Santo Espíritu, el cual prometiste para los que creían en tu Hijo Jesucristo. Él vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Por lo tanto, Señor, hoy yo creo en el Señor Jesucristo. Y sé que muchos de los oyentes creen en el Señor Jesucristo. Yo te pido que avives ese fuego del don que ya tú pusiste en nosotros, y que seamos llenos de tu Santo Espíritu y podamos movernos en milagros, en prodigios, en liberación, en sanidades, pero sobre todo en ser testigos fieles tuyos, en ser testigos valientes y llevar tu palabra, esas buenas nuevas de salvación, esas buenas noticias hasta los confines de la tierra, como tú lo prometiste. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.